Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con lo que es trauma ocular y cuerpo extraño intraocular. Entonces, nosotros como oftalmólogos sabemos que pues el sentido de la visión es el responsable del 85% total de las percepciones sensoriales y por ello pues debemos valorar ante un traumatismo. Entonces, para tener un adecuado diagnóstico y tratamiento con lo que es la derivación rápida y pues iniciar con el tratamiento de este paciente. Muy bien. En cuanto a lo que son en cuanto a lo que la etiología, tenemos que son traumas por contusiones, por heridas penetrantes, quemaduras químicas, por penetración de cuerpos extraños, fracturas orbitarias, traumas por onda explosiva o traumas físicos. Ok, bueno. Ok, tenemos lo que es la clasificación de Betz. Esta más que nada fue creada por Kuhn en lo que es la terminología de trauma ocular de Birmingham. Pues les comentaba que fue creada por Kuhn en 1996 para proporcionar una definición más clara de todos los tipos de lesiones y ubicar las lesiones en un marco integral. Entonces, tenemos lo que es pues es esta imagen en la que tenemos lo que es la pared del ojo viendo lo que es córnea y esclera. Pero si tenemos una lesión de globo cerrado, puede ser que tengamos sin lesiones de espesor total. Si tenemos una lesión de globo abierto, puede que tengamos una lesión de espesor total. Entonces, el grupo cerrado se puede subdividir en lo que es la contusión, donde puede ser que no tenga lesiones de espesor total, generalmente en una lesión contundente, y la laceración laminar por una lesión de espesor parcial de la pared del ojo, generalmente una lesión aguda. En cuanto a lo que es el subgrupo de lo que es el globo abierto, en una rotura, por ejemplo, una ruptura, la lesión de espesor total de la pared del ojo por un objeto contundente, y lo que es la laceración. Entonces, la laceración puede ser por lesión de espesor total de la pared del ojo causada por un objeto afilado y puede ser que tengamos por perforación, lesión perforante, por una lesión perforante, dos laceraciones de espesor total con una lesión de una entrada y salida y lo que es una por cuerpo extraño intraocular, por objetos extraños retenidos que van a causar heridas de entrada. Ok, tenemos lo que es la nueva clasificación, la cual fue creada en el 2017. Esta clasificación tiene como objetivo, sobre todo, la clasificación actual de traumatismo ocular no va a incorporarse en lo que es el traumatismo anexial. Entonces, las lesiones atribuibles van a ser a una causa no mecánica y las lesiones destructivas del globo ocular. Se realizó un estudio donde se propone un sistema de clasificación del trauma ocular que tiene como objetivo o base que permite la clasificación de una gama más amplia en lo que son las lesiones oculares por la clasificación actual. Entonces, les comentaba que el estudio, se analizaron 535 casos desde el 1 de enero del 2012 en un periodo o durante 4 años en un hospital oftalmológico en la India Central. Utilizaron el sistema de clasificación propuesto, por lo cual lo compararon con lo que es la clasificación convencional. Entonces, el resultado de este sistema de clasificación permitió clasificar los 535 casos de la lesión ocular, donde solo pudo clasificarse 364 casos de los 535 casos con trauma. Entonces, las lesiones que se involucraron, pues fueron los anexos, las lesiones no mecánicas y las lesiones destructivas del globo, y las cuales no pueden clasificarse con lo que es la clasificación convencional.
Entonces, tenemos también lo que es el OTS, que es Ocular Trauma Score, en lo que aquí más que nada vamos a evaluar lo que es una puntuación. Entonces, esta fue creada por Kuhn en la década del 2000 para proporcionar un sistema simple con pocas variables para predecir el resultado final de un ojo lesionado. Entonces se evaluaron aproximadamente 2.500 pacientes y seleccionaron más de 10 variables como estas que vemos aquí, ¿no? Entonces, para construir lo que es el OTS. Entonces, las variables utilizadas en el OTS son visión inicial, lo que es la ruptura, endoftalmitis, lesión perforante, desprendimiento de retina y defecto pupilar aferente. Entonces, según la tabla de la parte superior derecha, evaluamos lo que son las variables para obtener un puntaje como este que vemos aquí. Entonces, dependiendo del puntaje que tengamos en esta parte de aquí, lo vamos a comparar o se va a realizar una conversión en lo que es en la tabla inferior izquierda. Si nosotros tenemos un puntaje, por ejemplo, de 70, nosotros tenemos un puntaje de 3, donde vamos a valorar lo que es la visión. En NPL puede estar en 2%, PL un 11%, un 20-200, un 15%, 20-200 a un 20-50 tenemos la probabilidad de mejora de visión de un 28%, o bien menor o igual a un 20-40, un 44%. Entonces, es muy importante nosotros hacer una valoración inicial. Llega el paciente al servicio de urgencias, nosotros debemos de tener muy en claro si se trata de un paciente con un trauma ocular únicamente, o bien si es parte de un politraumatizado. Entonces, en el cual debemos pasar a segundo plano las lesiones oculares, pues por más aparatosas que parezcan y más que nada darle prioridad a lo que son las lesiones que pongan en riesgo de inmediato la vida del paciente, como un traumatismo craneoencefálico severo y un neumoneumotórax, un abdomen agudo. Entonces aquí nosotros pues como términos generales pues realizar una valoración de la vía aérea, la circulación, evaluación y estabilización correcta del paciente. Entonces vamos a evitar sobre todo la aplicación de tópicos hasta determinar la clase específica de lo que es el trauma del paciente. No vamos a retirar cuerpos extraños hasta tener con claridad la profundidad a la cual se encuentra el objeto. Entonces, ya si tenemos un paciente pues de manera consciente, vamos a realizar una historia clínica completa, adecuada, con un interrogatorio sobre el mecanismo del trauma, el tiempo de evolución, los antecedentes, se le va a realizar lo que es la agudeza visual, súper importante, y pues bueno, realizar una exhaustiva valoración sobre lo que es lámpara de hendidura. Tenemos lo que es trauma ocular cerrado. Aquí vamos a valorar lo que es el vector de la fuerza del globo ocular. Entonces, si hubo compresión, descompresión, si hubo laceración por objetos no afilados. El paciente va a presentar lo que es dolor, fotofobia, lagrimeo. Vamos a valorar lo que es la agudeza visual. Si se encuentran óptimas condiciones, miodesopsias, si hay edema, hay algún hematoma, hemorragias, quemosis, abrasiones, si hay DR o un hemovitrio. Entonces, es muy importante aquí buscar los signos de alarma en caso de un trauma cerrado, como es un defecto pupilar aferente, iridodiálisis, luxación o subluxación del cristalino, conmoción retiniana y pues bueno, un IFEMA ya dependiendo de su tipo de grado, ¿no? Entonces aquí el tratamiento son las medidas generales, reposo, mencionaba la academia, frío ocular, frío local, AINES y cicloplégicos. Aquí en ocasiones pues se van a presentar úlceras, pero pues hay que considerar si se puede o no ocluir. Hay que dar antibióticos cicloplégicos. Si hay cuerpo extraño en córnea, hay que remover el cuerpo extraño, ocluir en ocasiones y dar antibióticos y cicloplégicos también. Aquí hablando de lo que son
de lo que es el tratamiento quirúrgico, hablando de lo que es el IFEMA, pues bueno, tinción hemática corneal, sabemos lo que es. Entonces, va a haber baja visual significativa si es un grado 4 en lo que es el IFEMA, pues bueno, si no hay reducción del 50% en 8 días, si hay pío elevada y en niños con riesgo de ambliopía, hay que hacer un lavado de cámara anterior. Entonces, tenemos lo que es el trauma contuso, sobre todo puede ser por contusión cerrada o contusión abierta. Entonces, las formas clínicas representativas son por desgarro conjuntival asociado o no a hemorragia, úlcera corneal, iridociclitis, ifema, glaucoma postraumático, defectos de posición del cristalino, catarata traumática, hemorragia vítrea, conmoción retinal y desprendimiento de retina. Entonces, si tenemos un desgarro conjuntival asociado o no a una hemorragia subconjuntival, todo desgarro mayor a 10 milímetros hay que considerar una sutura quirúrgica y realizar una exploración quirúrgica para descartar compromiso escleral o algún músculo. Si estamos hablando o si estamos ante una úlcera corneal, entonces que esta se va a caracterizar por dolor y la presencia de lagrimeo continuo, entonces hay que valorarlo, lo que es la extensión de la úlcera, la profundidad y el probable compromiso uveal asociado. Entonces aquí es muy importante que su tratamiento, pues hay que darle sus ungüentos, antibióticos de amplio espectro bacteriano. Entonces, pero si estamos ante una úlcera en un medio rural, hay que descartar alguna micosis. El uso de esteroides, pues bueno, hay que darlo de manera inmediata. Si estamos ante una iridociclitis, que aquí sabemos que la iridociclitis es la inflamación del iris y el cuerpo ciliar, va a cursar con una disminución de la agudeza visual, dolor, inyección, y el tratamiento aquí sobre todo son cicloplégicos, esteroides. Entonces, aquí, si estamos ante un ifema, que es la presencia de sangre en cámara anterior, puede ser parcial o total. Entonces, si nosotros estamos ante un ifema parcial, puede ser de buen pronóstico porque se va a absorber en un periodo de 24 a 48 horas. Entonces, si estamos ante un ifema total, puede ser de mal pronóstico porque es asociado a traumas muy moderados o severos. Entonces, aquí pues el tratamiento médico pues es sobre todo reposo absoluto, reposo pues absoluto, posición semisentada, hay que ocluir. En ocasiones hay que dar antibióticos, agentes antifibrinolíticos, esteroides, agentes antihipertensivos oculares. Entonces, si se va a requerir tratamiento quirúrgico, pues bueno, hay que hacer un exhaustivo lavado de cámara anterior y estar al pendiente de lo que es la hipertensión, sobre todo si cede o no con los medicamentos, más si son sobre todo arriba de los 35 milímetros de mercurio. Entonces, hablando de lo que son los traumatismos penetrantes, puede ser por traumas cortantes que suele afectar párpados y en ocasiones, pues, en ocasiones puede presentarse por laceraciones o heridas penetrantes que deben ser, pues, estéticamente suturadas, sobre todo si hay una laceración tisular no penetrante, pues bueno, simple puede ser mayor a 2 milímetros que va a requerir un test de Seidel negativo para ser diagnosticada, o si es una herida penetrante de manera simple o estrellada, con o sin lapso uveal, con lesión cristaliniana o pérdida vítrea de otro tejido. Entonces, bueno. Hablando de lo que es ya en córnea, pues bueno, les comentaba que puede ser una laceración simple. Si es una laceración simple, es menor a 2 milímetros. Aquí será una limpieza de la herida con suero fisiológico y se aplicará un parche oclusivo o compresivo, o la aplicación de un lente de contacto de vendaje y la prescripción de soluciones de antibióticos
Entonces, si es por laceración mayor, aquí sí es muy importante una sutura quirúrgica. Entonces, si es por una laceración estrellada, aquí es muy importante la complejidad, la condición. Entonces, aquí es indicativo lo que es la reparación quirúrgica y el uso de adhesivos císticos como el cianofilato cuando hay pérdida de sustancias. Entonces, estas condiciones enunciadas deben tener un test de Seidel negativo. Entonces, aquí hay que aplicar anestésico local, tópico, aplicación de fluoroceína y ver si realmente hay fuga del humor acuoso. Bueno, hablando de lo que es una herida penetrante con prolapso de iris, si es simple, pues bueno, se va a apreciar lo que es se tiene que apreciar lo que es la conservación de la cámara anterior o si hay deformidad pupilar. Entonces, si es una herida penetrante que puede provocar de manera estrellada, el manejo aquí es difícil y complejo. Entonces, si hay una herida penetrante con afectación del cristalino causada por objetos punzocortantes, se aprecia la herida central, entonces la cámara anterior va a estar ocupada por masas cristalinianas. Si es una herida penetrante con pérdida de vitrio, aquí es muy importante que implica que va a estar implicado sobre todo una lesión del cristalino. Entonces aquí pues nosotros como al momento de la cirugía nosotros o bien de la revisión podemos observar si realmente hay presencia de vitrio. Heridas esclerocorneales, pueden ser heridas simples o bien heridas esclerocorneales con prolapso de tejido uvear. Entonces, estos 8 tipos de heridas que les acabo de comentar van a representar lo que es el 80% del total de las heridas en estas estructuras. En cuanto a lo que son las heridas esclerocorneales, o sea, por detrás del ecuador, hay heridas penetrantes. Aquí es muy importante lo que es la anamnesis para ver si realmente para ver cómo fue el impacto, cómo fue el impacto que puede provocar una lesión pequeña con algún cuerpo intraocular. Entonces aquí es obligación quirúrgica, una exploración quirúrgica. Entonces, aparte de otros estudios para el diagnóstico. Si es una herida penetrante escleral posteriores, representan lo que es del 10 al 20% y hay que sospechar ante su diagnóstico una disminución de la agudeza visual, alteración de la profundidad de la cámara anterior, si hubo aumento o disminución. No olvidar que en oftalmología traumática el examen es de ambos ojos y comparativo si hay hipotonía ocular, distorsión pupilar o prolapso uveal. Sí, pues bueno, en lo que son las heridas penetrantes esclerocorneales irreparables, pues esos casos pues la verdad es que son muy difíciles de reparar. Esto más que nada es causado por pérdida del tejido o gran destrucción de lo que es el globo ocular. Entonces, en estos casos siempre hay que intentarse la reparación o bien proceder a la realización de la evisceración del globo, siempre y cuando el paciente pues lo autorice. Entonces, la evisceración o la enucleación tiene un rol preventivo de impedir un desarrollo de una oftalmia simpática en el ojo sano. Entonces, aquí es importante el tratamiento médico ante lo que son los antibióticos sistémicos parenterales de amplio espectro, antiinflamatorios, parche oclusivo, lo que es la toxina antitetánica a consideración y la derivación inmediata de lo que es el especialista. Ya hablando de lo que son las quemaduras químicas, entonces, pues bueno, aquí vamos a tener lesiones químicas donde puede darse por sustancias alcalinas o ácidas, y puede ocasionar efectos devastadores y pues sobre todo muy devastadores y pues muy dramáticos, ¿no? Sobre lo que es la superficie ocular, sobre todo si la agudeza visual está comprometida, si es de manera bilateral. Entonces,
Por su naturaleza, los álcalis tienen un peor pronóstico por su facilidad de penetración a los tejidos oculares. Entonces, van a alcanzar lo que es todo el segmento anterior, mientras que los ácidos, pues bueno, tienen mejor pronóstico debido a que tienden a depositarse sobre lo que son las superficies, solo superficialmente. Entonces, un poquito de lo que es, por ejemplo, los álcalis, por su ion, va a aumentar el pH de la lágrima y va a producir una saponificación de los componentes grasos de la membrana celular. Y si hablamos de lo que son los ácidos en contacto con la lágrima, va a producir calor y carbonización del epitelio conjuntival y por la coagulación de proteínas. Entonces, pues es importante valorar bien o bien checar qué tipo de sustancia fue la que provocó lo que es la quemadura. Entonces, el paciente, pues muchas veces, hablando de lo que son las quemaduras oculares, muchas veces no saben el componente específico del producto que estaban usando, por lo que es importante saber qué estaba haciendo en el momento del accidente. Entonces, si los álcalis tienen más riesgos de perforación por el tipo de lesión que produce necrosis licuefactiva con saponificación grasa en las membranas celulares que van a atravesar lo que es córnea, iris, cristalino, incluso estructuras más profundas. Entonces, esto causa, como vemos, pues en la imagen a la derecha, pues múltiples, como vemos aquí en esta imagen, una lesión muy, muy grave, profunda y de manera progresiva, y como lo vemos, pues sabemos que va a tener muy mal pronóstico visual. Y pues hablando de lo que son los ácidos, van a generar una desnaturalización de proteínas con necrosis coagulativa, por lo que si bien puede causar lesiones más extensas, esto de carácter más superficial con poca difusión a los tejidos más profundos, por lo que tienden a ser autolimitadas y menos graves que los álcalis. También aquí hablando de lo que son las quemaduras oculares, aquí nosotros vamos a observar en lo que es la clínica disminución de la agudeza visual, fotofobia, dolor moderado a severo, blefaroespasmo, hiperemia conjuntival, perdón. Y en cuanto a los signos, pues bueno, defectos corneales, edemas, quemosis, isquemia y pues inclusive lo que son necrosis. Aquí el tratamiento, pues bueno, sobre todo es la irrigación continua con solución salina, Ringer Ringer lactato mayor a 30 minutos o bien 2 litros o hasta que el pH ya se encuentre pues neutro, ¿no? Que nosotros lo consideremos. Entonces hay que dar antibiótico tópico profiláctico y un analgésico oral, tanto para hacer lo que es la irrigación abundante, pues bueno, hay que aplicar previa anestesia. Algunas complicaciones de lo que es quemaduras oculares, pues tenemos lo que es la uveitis, el glaucoma, pterigión, simblefaron, cicatrización corneal e inclusive cataratas. Existen 4 fases según Macaulay. Clínicamente se reconocen, pues bueno, 4 fases de manera clínica. Número 1, fase inmediata. La 2, fase aguda de 0 a 7 días. Fase 3, fase de reparación precoz del 7º al 21 día. Y la fase número 4, que es la fase de reparación tardía mayor a 20 días. Entonces, en cuanto a lo que es, también tenemos la clasificación de Hawkes, que permite la valoración de hallazgos clínicos, que podemos clasificarlos para alcanzar un pronóstico. Si tenemos un grado 1, el pronóstico va a ser favorable, donde solo va a tener la presencia de daño epitelial corneal y ausencia de isquemia. Eso es muy importante. Grado 2, un pronóstico favorable también si solamente tenemos una córnea edematosa. Aquí los detalles del iris todavía son apreciables y aquí la isquemia pues no afecta o no está afectada 1/3 del limbo. Lo que es el grado 3
aquí ya el pronóstico va a ser reservado porque tenemos una pérdida total del epitelio corneal, va a estar muy edematoso, muy borroso y pues no va a haber detalle del iris y va a haber una isquemia del limbo entre un tercio a medio. Si tenemos un grado 4, aquí el pronóstico va a ser desfavorable porque aquí de plano vamos a tener una córnea muy opaca, muy edematosa, no se va a apreciar lo que es el iris o la pupila y el isquemia va a estar más de la mitad del limbo. Entonces, el tratamiento puede ser inmediato o de manera posterior, ¿no? Si es inmediato, pues aquí es importante la irrigación de manera generosa y abundante. Entonces, hay que administrar de 1 o 2 frascos con un goteo continuo. Pues bueno, en el hospital o en la clínica con previa anestesia de contacto, eliminar partículas, soluciones antibióticas, soluciones antiinflamatorias, corticoesteroideas, AINES y cicloplégicos. Si el tratamiento va a ser mucho después, entonces pues solamente hay que administrar lubricantes y lentes de contacto blandos. Las complicaciones, pues bueno, se puede presentar lo que es un simblefaron, restricción de los músculos, perforación corneal, infección intraocular, un glaucoma, catarata pues una tisis bulbi. Entonces, si nosotros ya hablando de lo que son los cuerpos extraños intraoculares, el trauma puede estar causado por algún cuerpo extraño. Bueno, perdón, el trauma causado por algún cuerpo extraño intraocular, pues es muy importante que nosotros sobre todo valoremos lo que es la agudeza visual porque es una de las causas de dicha pérdida. Entonces tenemos técnicamente un trauma penetrante con permanencia del agente agresor dentro del globo ocular. Entonces es considerado como una categoría de las lesiones a globo abierto por tener implicaciones clínicas diferentes porque incluyen no solamente los daños ocasionados por el mecanismo del trauma penetrante, sino también son dependientes de factores relacionados con las características del agente agresor, sobre todo tamaño y localización. Entonces aquí las condiciones asociadas pues son endoftalmitis, desprendimientos de retina, entre otros. Entonces, pues bueno, va a constituir una verdadera emergencia oftalmológica porque pues puede ocasionar, que lo que no queremos es ocasionar una ceguera. Entonces es importante su oportuno diagnóstico y tratamiento pues, de manera adecuada. Entonces nosotros al recibir un paciente con sospecha de cuerpo extraño, se debe de hacer lo posible una anamnesis exhaustiva donde describa el cuerpo extraño, qué es lo que se estaba realizando, sobre todo lo que es si fueron múltiples cuerpos extraños, la naturaleza del cuerpo extraño, las dimensiones, la dirección o la velocidad del impacto ocular. Entonces, para realizar un examen oftalmológico completo y que nos permita pues lo que es la localización del cuerpo extraño. Si tenemos cuerpos extraños pueden ser por orgánicos, no orgánicos, imantables o no imantables, sobre todo aquí los metálicos que son los más frecuentes. Entonces, según lo que son las lesiones por algún cuerpo extraño intraocular, va a representar lo que es el 18 y 41% de las lesiones en globo abierto. Entonces, fundamentalmente afecta a miembros jóvenes productivos, sobre todo entre 29 y 38 años de edad, de predominio del sexo masculino en un 90 al 100%, y ocurre generalmente, sobre todo en centros de trabajo, que representa el 54 al 72% o relacionado con algunas actividades de casa y pues va a representar un 30%. Entonces, es raro que en personas que utilizan medios de protección, pues obviamente que estén protegidos, pues puede que haya o no haya u ocurra algún tipo de trauma, ¿no? Pero bueno, va a representar lo que es el 3%. El 25% de los pacientes de este tipo de lesiones tienen una agudeza final visual, una agudeza visual final de un 20 de un 20-200.
generalmente tienen tanta velocidad que el daño es incompatible con la reconstrucción anatómica. Entonces, la mayoría de los casos va a permitir preservar quirúrgicamente el globo ocular y pues bueno, es necesariamente pues el tratamiento y pues valorar también las consecuencias de esto. Aquí el mecanismo, pues es importante el mecanismo del daño intraocular porque va a depender de la pérdida de la energía cinética. Entonces, ocurre poco daño si el agente agresor pierde toda la energía cinética al penetrar, pero sin embargo los tejidos intraoculares siempre son dañados o hay un impacto primario seguido por un adicional por efecto de rebote de la onda del impacto. Aquí es importante valorar lo que es la longitud y localización de la puerta de entrada para predecir lo que es un daño retiniano. Hablando de lo que es la energía cinética, como les comentaba ahorita, mientras más pequeño el cuerpo extraño, pierde menos energía durante la penetración. Entonces, los que entran por esclera, que son el 25%, pierden menos energías que lo hacen por córnea, que representa un 65% o un 10% en limbo. Por lo tanto, más probabilidades haya de que se alojen en el polo posterior, donde representa el 70%, o bien ocurra una perforación. Entonces, aquí la penetración y la presencia física del cuerpo extraño, pues es muy, muy importante, pues valorar si hay una reacción cicatrizal secundaria o fenómenos de opacificación o alguna pérdida vítrea que puede ocurrir también, conducir a un desprendimiento de retina. Entonces, los tipos de secuelas derivadas del mecanismo del daño, pues es la penetración, por su penetración y por su presencia física del cuerpo extraño. Entonces, el uso, pues aquí en ocasiones, bueno, podemos tener lo que son, por ejemplo, algunas rebabas, si es de manera externa, que puede estar situada en lo que es la piel o párpado, si es conjuntiva tarsal o vulvar, en córnea, esclera, aquí pues va a requerir de anestesia previa para su extracción. Y pues bueno, prescribirse soluciones y ungüentos oftálmicos y antibióticos para controlar la infección. Si son internos, hay que valorar su localización en globo ocular desde el segmento anterior al segmento posterior o bien intraorbitarios si son intraconales o extraconales. Aquí es muy importante, siempre el paciente va a acudir con un médico general y posteriormente ya acude con un oftalmólogo, si no es que la mayoría de los casos así pasa. Pero nosotros como oftalmólogos debemos de valorar lo que es el grado de compromiso visual, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Entonces, hay que realizar en lo que es el examen una agudeza visual, una adecuada biomicroscopía, si es oftalmoscopía directa o indirecta para precisar el trayecto del cuerpo extraño y el daño ocular asociado, incluyendo de ser posible con un diagnóstico de cuerpo extraño intraocular, el número de rebabas o de cuerpos extraños intraoculares, la naturaleza del cuerpo extraño y su ubicación, que es de suma importancia. Entonces, de no visualizarse el cuerpo extraño, nosotros, por opacidad de los medios, nosotros podemos solicitar lo que es una radiografía simple de órbita frontal o bien para localizar cuerpos extraños radiopacos. También podemos solicitar lo que es la ultrasonografía para explorar el globo y la órbita y valorar el posible daño asociado a la presencia del cuerpo extraño. También podemos utilizar lo que es una TAC, una tomografía axial computarizada, pues sobre todo como es un examen de alta resolución, es útil para precisar lo que son los cuerpos extraños mayores de 2 milímetros por su localización, su naturaleza, en caso de que haya algún daño asociado. Entonces, pero aquí es muy importante porque sobre todo no nos va a permitir visualizar lo que es madera y plástico. Entonces, los cortes aquí deben de ser tan chiquititos como de 1.5 a 2 milímetros. También podemos pedir lo que es una resonancia magnética. Es útil porque en un cuerpo extraño
Intraorbitario sabemos que se puede ocultar en partes blandas, entonces como es un examen de alta resolución, puede valorar lo que es la estructura ocular. Lo que son potenciales evocados, que nos informan lo que es la presencia del el nervio óptico, y un electroretinograma que nos dará un alcance de lo que es el estado funcional de la retina. Pues aquí es muy importante lo que es el protocolo. Siempre que nos llegue un paciente, ver o valorar si, qué tipo de lesión tiene. Entonces, aquí vamos a excluir compromiso vital y medidas generales. Es importante realizar un interrogatorio y examen físico, no realizar toma de la PIO ni ultrasonido por el momento, pero sí podemos empezar con antibióticos de amplio espectro, tanto vía oral. Entonces, pues, sobre todo realizar lo que les comentaba, los estudios convencionales. Si hay un cuerpo extraño intraocular, pues bueno, aquí el paciente, sobre todo, si es un paciente estable, pues podemos meterlo a una cirugía que puede ser una cirugía completa. Entonces, valorar también si hay una infección activa, si realmente también el equipamiento y el personal está disponible. Si así es, hay que valorar un cierre primario con extracción del cuerpo extraño. O bien, si no es así con estas interrogantes, entonces el cierre primario, pues no realizarlos y pues el cuerpo extraño no se va a retirar. Entonces, si estamos ante una sospecha de endoftalmitis, pues hay que indicar lo que son antibióticos de amplio espectro. Pero si nosotros realizamos este tipo de exámenes convencionales auxiliares, si no hay cuerpo extraño intraocular, pues solamente hay que realizar una reparación primaria de la puerta de entrada y hay que tomar muestras del humor acuoso o de humor vítreo. Entonces, aquí, pues bueno, si el paciente pues lo acude primero con un médico general, pues es importante la derivación inmediata al oftalmólogo pues, para continuar con su protocolo. Ante una lesión orbitaria penetrante, considerar la aplicación de toxina antitetánica, la aplicación de antibióticos IV de amplio espectro, pues bueno, prepararlo para anestesia general, y por la extensión de la lesión y su naturaleza, puede requerirse el apoyo de otra especialidad. Por eso es importante lo que es una anamnesis exhaustiva. En cuanto a consideraciones de lo que es el tratamiento quirúrgico, pues aquí está un poquito medio raro porque, bueno, ahorita les comento por qué, ¿no? Pero si estamos ante la lesión de un globo ocular, de un globo abierto con cuerpo extraño intraocular, el tipo de trauma requiere pues la más exhaustiva investigación por las características del cuerpo extraño y las complicaciones asociadas. Depende de la toma de decisiones con respecto al momento de la extracción del cuerpo extraño, si se realiza la reparación primaria de la lesión y otras complicaciones, o bien la extracción del cuerpo extraño en una sola intervención y el método de extracción del cuerpo extraño. Entonces, les comentaba que está un poquito raro porque en el momento de la extracción el cuerpo extraño puede ser de inmediato o de manera tardía. Tradicionalmente los cuerpos extraños, pues nosotros, o bueno, todas las personas lo consideramos como una emergencia oftalmológica quirúrgica en caso de que haya un cuerpo extraño intraocular. Es por eso que existe un amplio debate en cuanto a la extracción temprano o tardía. Algunos plantean que la extracción inmediata en el momento de la reparación primaria va a depender de la ausencia o presencia de alguna endoftalmitis clínica. Entonces, si hay endoftalmitis, si hay daño retiniano, si hay estabilidad del paciente para proceder quirúrgicamente por un tiempo prolongado, y la disponibilidad del personal o equipamiento necesario. Entonces, en los casos en los casos de endoftalmitis, se procede a la reparación y extracción del cuerpo extraño de manera inmediata.
Entonces, por eso les comentaba que está un poquito en debate este tipo de extracción. Entonces, algunos autores comentaba la literatura que plantean que el factor predictivo más importante para el desarrollo de endoftalmitis es la reparación y extracción del cuerpo extraño de manera tardía. Entonces, la extracción inmediata del cuerpo extraño junto con la reparación primaria va a disminuir el riesgo de endoftalmitis, ¿no? Pero va a evitar aquí lo que debemos de evitar es la encapsulación del cuerpo extraño para poder facilitar su extracción y eliminar sobre todo la toxicidad causada por él, además de ser, sí es único, ¿no? Y algunos casos, pues bueno, describen el aumento del riesgo en endoftalmitis hasta un 16%. Entonces, pues es muy, muy importante también valorar proliferación vitreoretiniana en casos de extracción del cuerpo extraño después de las 24 horas de la reparación inicial. Entonces, aquí, pues bueno, hay un debate, ¿no? Pero pues sobre todo se recomienda la extracción temprana durante las 24 horas. Y sobre todo, pues bueno, considerar si realmente, si es si nosotros consideramos que hay un cuerpo extraño intraocular, pues bueno, considerar qué material es, el tamaño, su localización, el número de cuerpos extraños, si hay complicaciones asociadas. Si es magnético, hay que valorar si el ecuador se encuentra libre, o bien si hay presencia de vitrio o no hay complicaciones y si hay adecuada visualización para la extracción por la pared con un imán externo y si es posterior al ecuador, sobre todo en retina o vitrio posterior, si es de tamaño pequeño, si hay complicaciones asociadas, si hay mala visualización o si se encuentra encapsulado, considerando este tipo de estos puntos. Si hay complicaciones, sin complicaciones, hay que realizar una vitrectomía con un imán interno. Pero si hay complicaciones como desgarro, desprendimiento de retina o perforación ocular, hay que considerar vitrectomía más endoláser más taponador interno. Si es no magnético, sobre todo, hay que considerar una vitrectomía por pars plana y unas pinzas, ¿no? Ya casi terminamos. Entonces, aquí es muy, muy, muy importante lo que es el tratamiento quirúrgico. Sobre todo, una estrategia para lo que es la extracción de cuerpo extraño posterior es lo que les comentaba, una vitrectomía con un electroimán. Y si nosotros hacemos otras consideraciones, pues bueno, después de la extracción del cuerpo extraño se debe revisar la retina periférica a 360 grados con depresión escleral en busca de desgarros o bien desprendimiento de retina o desprendimiento de coroides. Hablando de lo que es trauma orbitario por blowout, aquí es otro tipo de trauma importante porque es parte de lo que es el trauma orbitario. Entonces, aquí pues es esencial considerar lo que es la anatomía, las paredes que estén firmes, sobre todo las más delgadas y frágiles. Entonces, la pared lateral y posterior no suelen, por lo regular, estar comprometidas a menos de que sea un golpe de alto impacto, ¿no? Entonces, aquí se sospecha de fractura mediante crépitos a la palpación, restricción de los músculos, perdón, de los movimientos oculares, el signo de mapache, como lo podemos ver en la imagen. Pues bueno, en la imagen derecha, pues bueno, vamos a observar el mecanismo fisiológico de lo que es una fractura orbitaria por blowout. Entonces puede haber por compresión externa con aumento rápido y una presión intraorbitaria por arriba de la fuerza de la pared inferior. Entonces, aquí es muy importante que en este tipo de casos o trauma orbitario es necesario el diagnóstico adecuado. Entonces, nosotros nos podemos
apoyar con una TAC, una tomografía computarizada, y bueno, verificar si hay cambios anatómicos, lo que es la simetría de la imagen, la continuidad de las estructuras óseas, y comparar los senos si tienen aire o están en hemoceno. Entonces, hablando de un trauma ocular abierto, aquí puede ser penetrante o perforante por objetos punzocortantes, tienen mayor compromiso y mayor riesgo de infección por las estructuras, ¿no? Entonces, aquí los signos son pérdida de la cámara anterior, hipotonicidad, tracción vítrea, hemovítrea, irido o facodonesis, catarata o subluxación de lo que es el cristalino. Entonces, en un trauma ocular abierto, pues bueno, verificar si hay cuerpo extraño intraocular, verificar si hay CIDEL positivo, y los estudios que nos van a apoyar son una tomografía, una TAC o un ultrasonido. Aquí sobre todo el tratamiento, pues bueno, valorar si, indicar lo que son tratamientos antibióticos, pero valorar si realmente, pues, si es quirúrgico, ¿no? Entonces, aquí lo que es el trauma por estallido, pues bueno, va a haber ruptura ocular, donde pues aquí el porcentaje más que nada es bajo, pero sobre todo en este tipo de trauma, el paciente pues va a tener aumento del apío, en ocasiones pues bueno, se vence fuerza tensión escleral, hay herniación del contenido, entonces aquí pues los síntomas van a ser dolor, visión borrosa, hipotonía o pérdida de la integridad ocular. Los diagnósticos que nos van a apoyar, pues bueno, es importante una exploración física adecuada, sobre todo por su sintomatología también, y nos van a apoyar los estudios por ultrasonido, una TAC y una resonancia magnética, y el tratamiento pues en ocasiones puede ser oclusión, antibióticos, antieméticos, laxantes y valoración quirúrgica. Entonces, más que nada antieméticos y laxantes para disminuir las consecuencias de la maniobra de Valsalva. Y pues bueno, aquí el pronóstico la verdad es que es muy, muy malo. Entonces, pues aquí en conclusión, lo que es importante, la clasificación de BETS, que es la más usada. Sobre todo valorar todos los mecanismos de lesiones y realizar una historia clínica o un interrogatorio exhaustivo para valorar y considerar todos los puntos pues, lo que es pues, lo que son las lesiones, ¿no? Entonces, también que aquí es muy importante que el OTS también lo vamos a tener en cuenta, porque aquí nos va a definir lo que es el pronóstico visual. Una valoración o una evaluación rigurosa, un examen físico y completo, y un manejo inicial y manejo quirúrgico en caso de ser necesario. En caso de ser necesario, pues bueno, valorar con la prendidura, dependiendo pues también el tipo de trauma, y valorar si hay cuerpos extraños o no, hasta dónde nos lesionó, cuántas estructuras, qué estructuras, y considerar pues su manejo quirúrgico de ser necesario. Y pues bueno, es todo. Entonces, pues vamos a empezar con la presentación del bloque de optometría de refracción clínica. Esta es una presentación muy, muy básica y creo que muy comprensible. Es una presentación cortita, pero justamente creo que abarcamos en este curso de inducción pues lo básico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a darle a la siguiente. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia? Esto es muy importante también de la optometría en la oftalmología y pues viceversa. La optometría detecta y corrige los efectos refractivos como pruebas y técnicas físicas para un tratamiento de ayuda visual. Así también la oftalmología es una especialidad clínica y quirúrgica que estudia las patologías oculares y los tratamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, somos dos áreas
que se complementan mutuamente para favorecer la salud visual de nuestros pacientes. Por un lado, los optometristas detectamos y corregimos estos errores refractivos, haciendo, bueno, muchísimas pruebas como refracciones, pruebas de contraste, pruebas de color, pruebas de estereopsis, y hacemos un reporte para que también el oftalmólogo tenga un panorama mucho más amplio de lo que es la salud del paciente o la condición visual del paciente. Ahora, yo realmente creo que trabajar en conjunto es muy bueno, pero también creo que los oftalmólogos deben de saber todo lo que el optometrista está haciendo, y también en dado caso poder trabajar con más entendimiento, tener un entendimiento mutuo en cuestión del diagnóstico del paciente. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Para empezar, valores básicos, pues ¿qué es la luz? La luz es una radiación electromagnética que se expresa por longitudes de onda. Es un espectro visible en el aspecto en el que el patrón de la longitud de onda viaja por forma de partículas o de ondas electromagnéticas hacia nuestro ojo, y así hacemos posible la visión. Entonces, las ondas electromagnéticas van de longitudes de onda bajas a longitudes de onda más largas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la luz visible como tal va de los 400 a los 700 nanómetros, y la luz de longitudes de microondas van más abajo de los 400, y ese tipo de luces no son visibles. Existen, pero no son visibles. Lo único que podemos detectar, al menos en el ojo humano, son de los 400 a los 700 nanómetros. Y esto se expresa, como ya lo he dicho, en cuestión de onda o de partícula. Ok, vamos a la diapositiva que sigue. Bien, los optometristas como tal usamos muchísimas pruebas y usamos muchos instrumentos. Por ejemplo, el autorrefractor, que es un instrumento en el cual pues nosotros tomamos, digamos, una refracción rápida, y no es muy precisa, pero sí nos da una idea del estado refractivo de nuestros pacientes. El topógrafo, que nos da mediciones en cuestión de córnea. Usamos retinoscopio y oftalmoscopio para hacer una fundoscopía, y el retinoscopio para hacer una graduación. En fin, foróptor, oclusores, lámpara de hendidura también la utilizamos, cajas de prueba, diferentes tipos de cartillas para diferentes tipos de pacientes, prismas, flippers. Usamos lámparas de 4 puntos de Word para checar la fusión de nuestro paciente, reglas de distancia interpupilar, en fin, son muchísimas pruebas en conjunto que vamos catalogando conforme vamos viendo las condiciones oculares de nuestro paciente. Obviamente no las usamos todos con cada uno de los pacientes, pero sí vamos clasificando qué tipo de pruebas vamos a necesitar dependiendo del defecto refractivo o dependiendo también de las patologías oculares que nos vayamos encontrando. Es sumamente importante que los oftalmólogos entiendan estas pruebas y las puedan implementar también con nosotros. Muy importante, aquí lo puse en un recuadro, que es seleccionar la cartilla adecuada para el paciente. No es lo mismo hacer una agudeza visual con una cartilla de Snell que hacerla, bueno, para un paciente sin ninguna patología, que un paciente diabético que voy a necesitar otro tipo de cartillas. O, por ejemplo, un paciente pediátrico, pues no lo voy a poner a utilizar una cartilla de Snell. A lo mejor voy a utilizar dibujitos o voy a utilizar algo más fácil para los pacientes pediátricos o pacientes pues que no saben leer. En este caso, pues yo pondría una de números, o bueno, vamos catalogando también la mejor cartilla para la condición de nuestro paciente. Vamos a darle la siguiente diapositiva. Ok, como les mencionaba, pues aquí tenemos muchísimas pruebas, ¿no? Que en conjunto pues vamos a ir diagnosticando los efectos refractivos. Tenemos ahí una prueba bicromática rojo-verde, tenemos los 4 puntos de Word, tenemos flippers, tenemos pruebas de color, tenemos pruebas de estereopsis, tenemos pruebas para la fusión binocular, y bueno, todo esto pues vamos a estarlo checando conforme vamos avanzando con nuestra consulta, pero sí es importante pues
saber y entender que estas pruebas pues son muy importantes y poder nosotros realizarlas. Y ustedes también como oftalmólogos pues saber de qué se tratan las pruebas como ya lo había dicho previamente. Vamos a darle a la diapositiva siguiente. Ok, hay un protocolo muy importante en la consulta, que es el protocolo de optometría y de exploración. Entonces, primero tenemos que realizar una adecuada agudeza visual, seleccionando la mejor cartilla, como ya lo habíamos mencionado. Después vamos a hacer, bueno, tu autorrefractor, que nos va a poder dar una vaga idea de cómo está el defecto refractivo, pero sobre todo pues hacer una retinoscopía. Yo insisto en este punto en hacer retinoscopías en todos los pacientes, siempre y cuando pues no tengan algún tipo de catarata que no nos deje entrar para hacer una retinoscopía, que no tengan algún problema en los medios transparentes en el ojo. Pero si son pacientes incluso de 1 año de edad hasta pacientes seniles, debemos de hacer su retinoscopía para saber realmente el defecto refractivo. Igual, mientras vayamos avanzando, pues vamos a ver de qué se trata lo de la retinoscopía también. Vamos a hacer una refracción subjetiva, que es la refracción subjetiva ya es en donde nos coopera nuestro paciente. Se ve mejor en el lente 1 o en el lente 2. Y ahí pues ya estamos haciendo una refracción con la cooperación de nuestro paciente. Y en el número 4 pues están las pruebas ambulatorias. Es una prueba muy importante que casi no tenemos tiempo de realizar, pero es cuando ya montamos en el armazón la graduación que vamos a mandarle a realizar al paciente. Sería la graduación que él ya va a utilizar. ¿Por qué es importante probarla? Pues porque una cosa es que nos mejore en el consultorio, en el gabinete, y otra cosa es ya caminando con los lentes puestos, que no se maree, que el paciente pueda tolerar la refracción, que pueda obviamente hacer su vida normal con este tipo de prescripción ocular. Ahora sí seguiría nuestra exploración de segmento anterior. Ya ahí ustedes entrarían a explorar con lámpara de hendidura, explorar que esté bien la córnea, conjuntiva tarsal y vulvar, cristalino, cámara anterior, en fin, pues toda la exploración normal oftalmológica. Después haríamos una retinoscopía, que sería igual que al principio, pero bajo cicloplegia. Entonces siempre pues hay que dilatar a todos los pacientes de preferencia para ver si su graduación no cambia. Antes de poner gotitas, pues vemos la graduación que el paciente está haciendo en situación no cicloplégica, sino acomodando, ¿no? Esto es muy común en todos los niños, en todos los pediátricos, hay que hacerlo bajo cicloplegia, incluso hasta 30, 40 años de edad, que todavía empezamos a acomodar. Ya a partir de los 40 años en adelante, pues sabemos que está involucrada la presbicia y pues a lo mejor ahí ya no nos acomodan mucho, pero sí puede ser que encontremos ciertos espasmos acomodativos y por eso es necesario poner la gotita. Ahora, otra vez, hacer bajo cicloplegia, refracción subjetiva y exploración oftalmológica de segmento posterior. Por último, órdenes de estudios, ya sea que encontremos una orden para hacer un OCT, una topografía corneal, una campimetría, en fin, dependiendo de la exploración que hicimos, ya vamos a empezar a realizar nuestras órdenes de estudios. Pero este es el protocolo que todos tenemos que seguir en la consulta. Es bastante amplio, pero creo que es una exploración muy completa para poder dar un diagnóstico certero. Vamos a la diapositiva siguiente. Ok, en nuestra agudeza visual, ¿qué debemos de considerar? Primero debemos de considerar la distancia. Siempre se hace la agudeza visual en una distancia de 6 metros. Si tu consultorio no tiene los 6 metros, hay que modificar la cartilla. Entonces, si tu 20/20 está a 6 metros, perdón, si estás a 4 metros o a 5 metros, tu 20/20 sería 20/25. Y así sucesivamente, pues para no hacer tanta modificación en cuestión de que el paciente no me ve tanto, bueno, a lo mejor es por la distancia a la que lo estás haciendo. Hay que tener en cuenta que lo ideal sí es a 6 metros, pero entiendo y hay casos en los que
pues tenemos un consultorio de 3 metros o de 4 metros y pues ahí tenemos que hacer la modificación de nuestra cartilla. Nosotros usamos un método de medida. Primero, pues aquí usamos la cartilla de Snell, pero usamos el método de medida en cuestiones imperiales. O sea, decimos 20-20, 20-25, 20-30, esa es la medida decimal. Pero dependiendo de diferentes cartillas, también hay diferentes medidas. Por ejemplo, la Logmar se usa en otro tipo de cartillas como para pacientes diabéticos, que viene siendo realmente lo mismo. Estamos diciendo que nuestro 20-20 pues es a lo mejor un logmar de 0, de nuestro 20-25 es un logmar de 0.1. El logmar quiere decir logaritmo y está basado en el logaritmo y la distancia y el tamaño del octotipo. A mí me gusta en lo personal usar el decimal y el imperial, pero algunas veces es más profesional usar el logmar en la cartilla que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, una cartilla, pues para un paciente diabético, lo mejor sería un logmar. Hay que acostumbrarnos a usar los 4 tipos de fracciones porque en ciertos lugares usan diferentes, ¿no? Entonces hay que saber todos cómo se leen. Es bastante fácil, igual aquí en la práctica de optometría lo vamos a estar checando, que ustedes relacionen sí el imperial, la medida imperial, pero también que la asocien pues con el logmar, a qué equivale, y la decimal también a qué equivale. La decimal, por ejemplo, aquí un ejemplo, 20-25 solo hacemos 20 entre 25 y sale la medida decimal. Y el logmar es hacer lo mismo, pero con un logaritmo especial. No hay que complicarnos, es a lo mejor cuestión nada más de estar acostumbrándonos, pero no es necesario tampoco que ustedes siempre lo reporten en imperial. Si ustedes quieren hacerlo en una escala diferente, pues es muy válido, ¿no? Vamos a checar qué también debemos de considerar. En una agudeza visual con una cartilla hay que considerar la capacidad visual, el mínimo reconocible, el mínimo visible, el mínimo separable. ¿Qué es esto? Mínimo reconocible es la última letra que el paciente alcanza a reconocer. Mínimo visible es la agudeza visual que el paciente ya con esfuerzo puede reconocer. Una cosa es que sin esfuerzo, pues tú me digas, ah, es la letra SVN, ¿no? No sé, del 2040. Y con esfuerzo, con mayor esfuerzo, ya me digas el 2030. Ese 2030 que te costó más trabajo, pues sería el mínimo visible, pero tu mínimo reconocible sería el 2040. Entonces, eso es importante. La agudeza visual, pues tiene diferentes características que hay que reportar. Otra cosa, el mínimo separable es la capacidad que tiene el paciente de ver la letra separada, o sea, una letra a un lado del otro. Hay algunos pacientes que dicen que pues ven como sombrita en las letras o que la ven doble o que ven solamente una letra y hay 3, ¿no? Entonces, ese mínimo separable, pues ya ahí hay una alteración y también la tenemos que checar, también la tenemos que medir. Vamos a darle a la diapositiva siguiente. Ok. Les comentaba que las cartillas, dependiendo del paciente que tengamos, pues vamos a necesitar esa cartilla, ¿no? Entonces, la normal es la de Snell. Yo la recomiendo en pacientes, pues, que vienen de primera vez, que a lo mejor no tienen todavía ningún defecto o no le hemos detectado ninguna patología. Es una cartilla bastante buena. Se puede detectar en valores decimales y también en el imperial, que es el que utilizamos aquí en la clínica San Ángel. Es una cartilla básicamente universal, pero pues también existen otras. Por ejemplo, tenemos la de Bailey Lobby, que esta es una cartilla que si se fijan está un poquito más separada cada letra del octotipo. Esta es una cartilla que se recomienda en retinopatías, en pacientes diabéticos, en pacientes más, o sea, mayores, que les cuesta un poquito de trabajo diferenciar una letra de la otra. Y es igual de confiable y hasta más confiable que la de Snellen en ese tipo de pacientes. También tenemos pues los pacientes pediátricos, que está esta cartilla la que tiene figuritas para que nuestros niños pues puedan ser más, digamos, más fácil la agudeza visual en ellos a otro tipo de cartillas que también son pediátricas, pero a lo mejor les cuesta más trabajo, como es la de lado, la de Landot, que es la de la letra C,
ahí les decimos a los pacientes pediátricos, ah, pues es una ruedita, ¿para dónde está la ruedita, no? Hacia arriba, abajo, a un lado o al otro. O la de la letra E, que es también igual las patitas de la mesa, hacia dónde va, hacia un lado, arriba o hacia la izquierda. A mí se me hace más difícil utilizar esa, yo prefiero en pacientes pediátricos utilizar la de los dibujos. Y por último, que creo que es muy importante y honestamente me gustaría mucho proponerlo también en la clínica y en Gauss, si es posible, utilizar optotipos para la sensibilidad al contraste. En este caso tenemos el optotipo de Peli Robson, que es un optotipo muy bueno en el que ya no estamos midiendo la agudeza visual como tal, sino que estamos midiendo el contraste en forma monocular y binocular que tiene el paciente. Yo lo recomiendo en pacientes posoperados de cirugías refractivas, en pacientes que ya detectamos que mejoran 20/20 pero no se sienten cómodos. A lo mejor hay un problemita de contraste en este tipo de visiones. Vamos a darle a la siguiente diapositiva. Ok, optotipos para baja visión. También hay optotipos para baja visión, no solamente el cuentadedos, que es el que se usa más aquí, sino que también pues hay unas cartillas con números en el que tenemos que empezar de lo largo a de lo cercano a lo lejano. Por ejemplo, empezamos a enseñar una cartilla con los numeritos cerca del paciente a 10 centímetros o poquito más y empezamos a separarnos del paciente para ver que todavía la vea. Entonces, estos subtotipos, en vez del cuentadedos, pues también los podríamos utilizar para los pacientes con baja visión. Y la cartilla de ETDRS es un optotipo que se emplea en la escala de Logmar para medir la agudeza visual y puede realizarse de 4, 2 y 1 metro de distancia. También son para pacientes con baja visión. Hay que también acostumbrarnos a utilizar este tipo de cartillas. En pacientes con baja visión, pues no se recomienda a lo mejor ponerle un Snellen, ni se recomienda probablemente ponerle otro tipo de cartillas, pues porque son pacientes que no van a ver ni siquiera el 20/400. Vamos a darle a la diapositiva siguiente. Muy bien, este punto muy importante, la sensibilidad al contraste. La sensibilidad se mide por medio de frecuencias y por medio de estímulos. Mide la calidad de la visión. Si tiene una baja sensibilidad al contraste, es lo más probable de que tenga un problema al conducir un automóvil, por ejemplo, o que no vea los peatones en la calle, o que baje mucho la luz, sobre todo en la noche. Entonces, pues el clásico paciente que llega de que pues sí veo bien, pero cuando voy manejando en la carretera no alcanzo a ver. O no sé, o sea, siento que me falta luz a pesar de que mis lentes mejoró muy bien. Le tomamos la agudeza visual y nos damos cuenta de que efectivamente mejora el 20/20, pero pues no sabemos qué está pasando. Exploramos fondoscopía, está perfecto el paciente. Exploramos segmento anterior, está perfecto. Y simplemente le decimos, no, pues continúe con sus lentes, no, usted no tiene ningún problema anatómico. Aquí pues hay que hacerle una prueba también de contraste, una prueba de sensibilidad, a lo mejor con ayuda de algún filtro, a pesar de traer lentes, ponemos un filtro que el paciente necesite, algún filtro amarillo con más luz, y eso lo podría él ayudar muchísimo más que con lo que ya ve con sus lentes, ¿no? Insisto, sí es necesario hacer otras pruebas, no solamente agudeza, hay que checar sensibilidad al contraste, sensibilidad al color, estereopsis y fusión, básicamente en todos los pacientes. Vamos a checar también que la sensibilidad al contraste baja mucho en pacientes posoperados de LASIK, posoperados de PRK, posoperados de PTK, de SMILE. ¿Por qué? Pues porque hay una ablación en el ojo, hay una ablación que va a hacer que el contraste pues baje muchísimo. A lo mejor no lo va a notar con los dos ojos abiertos, pero sí puede ser que baje la sensibilidad de forma monocular. Pacientes con cataratas, de igual manera, una catarata pues va a hacer que la sensibilidad al contraste baje, que una de las sensaciones más grandes que hay en este tipo de pacientes o de los síntomas es que baje la visión sobre todo por las noches. Pacientes con glaucoma,
igual la sensibilidad al contraste es muy baja, y pacientes con retinopatías, ya sea retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, es uno de los síntomas muy importantes. Si vemos por ahí algo raro en cuestión anatómica, pues igual también ya estando ahí una prueba de sensibilidad al contraste. Vamos a darle la diapositiva que sigue. Ok, aquí está la cartilla que más se usa para este tipo de sensibilidades. Es la cartilla de Peli-Robson. Es una cartilla que tiene básicamente niveles, el A, B, C y el D. El nivel A se nota muchísimo más el contraste en rejas, en rejillas. Entonces, aquí hay una longitud de onda. Si se dan cuenta, la longitud de onda que está más larga es la que se ve más separada a la reja. Longitudes de onda normales, que todo el mundo tiene que ver, es en la que la rejilla no está tan junta, pero tampoco tan separada, sino que está pues básicamente a un nivel medio. Estas longitudes de onda son a nivel medio. Y por último, la longitud de onda o las frecuencias que están más juntitas, pues son ya contrastes que casi no podemos apreciar por lo mismo de la frecuencia tan pegada. Entre más vayamos avanzando en esta cartilla, más nos vamos a dar cuenta de que se nos dificulta poder observar el contraste. Pero sí hay factores normales. El factor normal es que de la A a la B alcancemos a ver bien el contraste. Ya en la C nos va a empezar a costar trabajo, y si no vemos la D en el número 5 o en el número 4, todavía está ahí normal, pero si la línea C no la vemos en lo absoluto, pues ya la sensibilidad al contraste es muy baja. No se diga en la B y en la A. Lo normal es que veamos de la A a la C todas las líneas. Vamos a darle a la diapositiva siguiente. ¿Ok? La visión binocular y la fusión, pues también es muy importante. Si observamos un objeto lejano, nuestros ejes visuales permanecen paralelos. Sin embargo, cuando un objeto se va acercando, los ojos llevan a cabo un movimiento de rotación para que los ejes visuales queden alineados sobre él, lo que se conoce como convergencia. Entonces, checar los movimientos oculares, la convergencia que tiene todos los pacientes es también vital, ya que vamos a checar que el paciente no desvíe la mirada, ¿no? Que no haga viscos, que no tenga atropias, que no tenga forias, que no tenga deficiencias en su desarrollo en los movimientos oculares, y que tenga una buena fusión. Si no tienes una buena fusión, aunque tú veas muy bien y tengas buena sensibilidad al contraste, pues evidentemente pues no va a ser un paciente que vea al 100%. Este es un proceso en conjunto que se denomina fusión binocular, ¿no? Vamos a darle la diapositiva que sigue. También la estereopsis. ¿Qué es la estereopsis? Aparte de la fusión binocular, vamos a encontrar que la estereopsis es la habilidad que yo tengo de checar la profundidad de un objeto, de discernir entre un objeto y otro, que un objeto esté más atrás que el otro. Es sensibilidad a la profundidad. Hay pacientes que no tienen mucho esta sensibilidad, son los clásicos pacientes que a lo mejor son más torpes, que se tropiezan más fácilmente, no tienen problemas patológicos, su retina está aplicada, su segmento anterior está súper bien, pero sin embargo, pues aunque tenga la mejor corrección, van a seguir teniendo estos problemas. Esto es un problema que va desde el área neurológica hasta el área visual. Igual aquí en estos pacientes que tienen problemas de estereopsis, es muy importante pues también checarlo con el neurólogo si está pasando algún problema en cuestión cerebral, o si solamente pues es en cuestión de los ejes visuales y darle terapia visual, ¿no? Entonces, ese es otro factor muy importante que hay que analizar. Vamos a darle la diapositiva que sigue. La percepción al color. Aquí hay una estadística bien importante. El 8% de los varones sufren de daltonismo, mientras que el 1% de las mujeres sufren de daltonismo. Entonces, la incidencia es mayor en los hombres. ¿Qué pasa con esto? Hay diferentes tipos de defectos al color. Muchas veces los ayudamos con algunos filtros, dependiendo del color al que no esté acostumbrado a ver, y los enseñamos en cuestión de terapia visual, pues a que se acostumbren a ver ese color. Por ejemplo, aquí tenemos el problema cromático,
que este es muy raro, yo nunca me lo he encontrado en ninguna consulta, pero es la deficiencia totalmente al color, solamente ven blanco y negro. Entonces en estos pacientes es muy complicado poder ayudarlos porque nada más ven en blanco y negro, no alcanzan a detectar ningún otro color. La protanopia es la ausencia de fotorreceptores al rojo. La parte en el espectro de colores normalmente se ve rojo y verde, en realidad ellos lo ven gris. Entonces rojo y verde están ausentes en estos pacientes. La deuteranopia es la ausencia en los factores del verde. La parte del espectro de colores normalmente se ve verde, que se debería de ver verde, se ve gris. Entonces, protanopia, ausencia del rojo y del verde, deuteranopia, ausencia del verde. La tritanopia es la ausencia de fotorreceptores en color azul y el tricromático anómalo es un portador que confunde los colores. Este es muy común. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, este color es azul, hay pacientes que lo ven morado. O si este color es rojo, hay pacientes que lo ven como amarillo o naranja. Entonces, ese también es un problema. Sí ven el color, pero lo ven como muy, o sea, confunden la gama de colores, ¿no? Vamos a darle a la diapositiva que sigue. Justamente esto era lo que yo quería que apreciaran. Tenemos la visión normal, que pues estamos con todos los colores, ¿no? Se ve el rojo, amarillo, verde, azul, morado. Aquí no hay ninguna deficiencia del color, pero por ejemplo, en la deuteranopia podemos ver que la ausencia del verde y del rojo. Entonces, en la deuteranopia, pues el color verde no lo ve el paciente, solamente alcanza a ver colores en base azul, amarillo. El verde lo ve como gris. Entonces, pues aquí está la deficiencia. La protanopia es la ausencia del color rojo. Entonces, aquí igual el paciente los dulces de color rojo, pues los ve como en gris y también tiene problemas también con el verde. Y por último, la tritanopia, realmente pues ellos ven más los colores rojos, los colores azules, pero tampoco ven mucho los colores verdes o amarillos. Entonces, hay bastantes fotografías. En la parte de abajo podemos ver la visión normal, que es un paisaje en verde, es un bosque en verde que nosotros podríamos detectar. En el caso de la fotografía que está al lado, tiene un daltonismo de tipo tritanopia, porque el verde lo está viendo más como del tipo rojo o está confundiendo el verde con colores más como más cálidos, ¿no? Igual, acá también en la otra fotografía tenemos un paisaje con diferentes tipos de visión de daltonismo. La primera es una visión normal, se ve un paciente, bueno, se ve más bien una persona que está recostada en un lago. Una visión normal tendría que ser ver el verde, ver el azul, ver el marrón, pero en deuteranopia se fijan que el color azul y el verde están un poquito apagados, están como ausentes. En la protanopia también, realmente no estamos viendo el azul de una manera correcta, ni estamos viendo el verde tampoco de una manera correcta. Y en la tritanopia, el color verde del pasto lo estamos viendo como rojo. ¿Cómo vamos a ayudar a este tipo de pacientes? Simplemente pues con un filtro especial. Estos pacientes pues ya no son, su problema ya no es reversible, pero sí los podemos educar con terapia de distinguir que aunque él lo vea de color rojo, pues realmente que él entienda que es verde. O si no ve el verde, pues que él entienda que ese color que ve significa otro tipo de color y ponerle unos filtros para que vea un poquito más resaltado ese color que tiene defecto, que no lo vea gris y al menos que lo aprecie de otro tipo de color para que lo ubique. Vamos con la diapositiva que sigue. Ok, aquí ya vamos a poner un poquito de atención en la refracción clínica. Entonces, la refracción es un fenómeno por el cual la luz se propaga de forma en onda, cambian sus propiedades y su velocidad de un medio a otro. Entonces, ¿qué realmente es la refracción en nuestro ojo? Nuestro ojo adentro pues tiene humor vítreo y humor acuoso. Entonces, la luz va a llegar de forma de onda o partícula al ojo. Va a haber un fenómeno físico, el cual es de refracción y la imagen se va a posar en nuestra retina para nosotros hacer una traducción en el quiasma y a nivel neuronal. Eh,
¿Por qué es tan importante la refracción para nosotros? Yo creo que si no hacemos una buena refracción en nuestros pacientes, aparte de tener un mal diagnóstico y aparte de inducir un problema refractivo, también podríamos arruinar una cirugía refractiva, ya sea una FACO o ya sea una cirugía de LASIK, ¿no? Si ponemos unos lentes que están mal refractados, vamos a inducir en el paciente problemas de acomodación, dolores de cabeza, problemas en cuestión de su cristalino. Entonces, pues sí es bien importante tener una buena refracción clínica y poder mantener este tipo de condiciones refractivas que sean bastante reales en nuestra exploración. Entonces, pues básicamente la refracción es un cambio de velocidad de la luz hacia nuestro ojo, ¿no? ¿Qué tenemos de métodos? Bueno, hay métodos y pruebas de refracción objetivas y subjetivas. Entonces, las objetivas son, por ejemplo, los aparatos que utilizamos para medir la refracción. El autorrefractor, el queratómetro, el topógrafo, todos los aparatos que necesitamos para una evaluación ocular sería nuestra parte objetiva. Sin embargo, nuestra parte subjetiva es ya la cooperación del paciente para ver si ve bien o mal, ¿no? Tenemos estos dos tipos de refracción. Vamos a darle a la diapositiva siguiente. Aquí muy importante el uso del autorrefractor. El autorrefractor es un aparatito que nos da cierta medida en el ojo, pero de una manera muy burda, o sea, realmente no es verdadera esa medida, solamente nos da una idea. Yo insisto en no tomar como refracción como tal el autorrefractor, sino que nosotros hacerlo de manera objetiva y subjetiva ya en la exploración, ¿de acuerdo? Entonces, el auto, pues hay diferentes errores. Por ejemplo, si a lo mejor el paciente no está bien posicionado barbilla y frente, nos va a salir una medida diferente. Si el autorrefractor está descalibrado, nos va a salir una medida diferente. Entonces, sí hay problemas en tomar la medida en el autorrefractor. Por eso siempre hay que volverlo a rectificar con una retinoscopía ocular y con una refracción subjetiva, que es en la que necesitamos la cooperación de el paciente como tal. Entonces, en el número 4 es no tomar con una graduación completamente real, o sea, estamos nada más haciendo como una graduación subjetiva aquí, como que no, el autorrefractor solamente es para darnos una idea, pero nunca hay que tomarlo como el real. Vamos a darle a la diapositiva siguiente. Ok, ahora sí, diferencias. Refracción objetiva, son los dos tipos de retinoscopía de lejos, retinoscopía de cerca, y la refracción subjetiva es la cooperación del paciente. ¿Ok? Entonces siempre hay que hacer estos dos tipos de refracción. Vamos a darle a la diapositiva que sigue. Muy bien, ¿qué es la retinoscopía entonces? La retinoscopía es una prueba objetiva, no necesito la cooperación del paciente, en la que consiste en observar el reflejo retiniano. No voy a evaluar retina como tal, pero sí voy a ver una franja que me está diciendo si voy para miopía o para hipermetropía. Y si me está diciendo que el paciente es astigmata, también lo voy a checar en mi retinoscopía. Determina la refracción objetiva de lejos del paciente y los resultados de esta prueba sirve como el punto de partida para el examen refractivo subjetivo. Antes de yo empezar, ¿me ve mejor el lente 1 o el 2? Tengo que hacer mi refracción objetiva, ¿no? Se realiza con retinoscopio de franja, aunque también hay retinoscopios de punto, pero por lo regular me da una mejor habilidad la retinoscopía con punto de franja. Vamos a darle a la diapositiva que sigue. ¿Para qué nos sirve entonces la retinoscopía? Número 1, determina estados refractivos, miopía, hipermetropía y astigmatismo. Número 2, es para pacientes pediátricos con acomodación. Se puede hacer una retinoscopía desde un bebé que no puede hablar, porque obviamente en los bebés pues no voy a hacer una refracción subjetiva, él no me va a cooperar, pero necesito saber su graduación. Entonces, de esta manera, si yo hago una retinoscopía, no necesito la cooperación del bebé, ¿no? Número 3, pacientes con alteraciones refractivas inducidas.
que yo le tomé un auto a mi paciente y descubro que está mal corregido y después le pongo los lentes y no me mejora 20/50 y es un paciente de 19 años que no tiene ningún problema en patologías oculares. Probablemente no esté bien corregido. Ya cuando lo dilate voy a ver que la graduación está diferente. Yo le hago de una vez la retinoscopía y ahí me voy a dar cuenta que la corrección es diferente porque estoy viendo el reflejo retiniano por dentro del ojo y no desde el auto. Y número 4, nos ayuda a determinar una graduación real y confiable. ¿Qué es mejor entonces? Pues hacer la retino en vez del autorrefractor. Vamos a la diapositiva que sigue. Ok, yo estos son los pasos que utilizo para la refracción subjetiva, ya cuando necesito la cooperación de los pacientes que revisamos. Primero hago una retinoscopía, bueno, sí hago un autorrefractor, pero también me baso más en la retino. Hago la retinoscopía, luego ajusto las esferas, ya con la cooperación del paciente, luego realizo una prueba bicromática, que es la de diferencia de color rojo-verde, luego hago un cilindro cruzado de Jackson, bueno, en todas estas pruebas se necesita como tal la cooperación del paciente, ¿no? Y hago una afinación binocular. Siempre primero se utiliza la afinación monocular y después procedo con la afinación binocular. Muy importante, dependiendo de la edad, del defecto refractivo y de la condición ocular de cada ojo, ya voy a determinar qué voy a descartar. Por ejemplo, a un paciente de 90 años, eh, usualmente no hago cilindros cruzados de Jackson porque no me los van a visualizar. Y también en pacientes muy pequeños, pues tampoco hago, por ejemplo, pruebas bicromáticas, otro tipo de pruebas, porque pues el paciente de 4 años de edad o 5 años de edad no me va a saber cooperar. En ese tipo de pacientes, pues nada más les hacemos una retinoscopía, hacemos el ajuste binocular y hasta donde él alcance a ver de la agudeza visual quedaría perfecto. Vamos a la diapositiva que sigue. Ok, ya sería la última diapositiva ya para terminar. Y me gustaría saber si tienen dudas o preguntas. Yo sé que ahorita estamos viendo de forma muy general este tipo de pruebas. Igual vamos a empezar a hacer pruebas ya en la práctica. El día de hoy no sé si alguien va a venir para la práctica, pero pues la teoría de la óptica realmente pues es un poquito compleja porque tenemos varios parámetros físicos, ¿no? Pero ya en la práctica pues ya vamos entendiendo un poquito más. Igual si tienen alguna duda o pregunta, me gustaría escucharlas. Entonces, adelante. Y aquí yo tenía una duda, muy sencilla, nada más que te la escribí. Ok, a ver, vamos a checarla en el chat. ¿La cartilla de Bailey Lobby es la misma que la de Logmar? No, no es la misma. Más bien la medida de Logmar se usa para traducir la cartilla de Bailey Lobby. Por ejemplo, pues ya tienes a tu paciente sentado a cierta distancia. La de Bailey Lobby se usa, a mí me gusta mucho usarlas en pacientes con, por ejemplo, glaucoma o pacientes con retinopatías o pacientes diabéticos o pacientes con baja visión, ya que están más separadas las letritas del optotipo. Pero el logmar como tal es como mi medida de medición. Por ejemplo, en la de Snellen sería un 20/50, yo usaría mi logmar como medida. Pero el logmar como tal, pues no es la cartilla, sino mi medida. ¿Sí quedó un poquito claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre la exploración, sobre el color, sobre el contraste, sobre, no sé si tengan alguna duda más? Todo bien, Jackie, muchas gracias. Perfectísimo. Perfecto, Jackie. Gracias. Muy bien, entonces pues los espero para la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema de hoy. En práctica, yo creo que sería bueno si se pusieran de acuerdo con Selene o con la doctora Brenda para que manden a alguno de ustedes pues ya el día de hoy. Se me hace que la tenemos la práctica como a la 1, no estoy muy segura, pero igual para que chequen ahí su horario y pues los espero aquí en la clínica. Ahorita estoy en Santa Mónica. Me habían dicho que lo ideal era pues que ustedes vinieran a la clínica en vez de ir a GAU,
No sé qué les parezca. Está bien, Jackie. Muy bien, pues sería todo de mi parte. Ya me tengo que poner a trabajar, chicos. Muchas Pero gracias. pues Gracias. muchísimas gracias Gracias. y estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, Hasta Jackie. luego, Jackie. Gracias, Éxito, Jackie.